María Clara. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Clara Nao, soy diseñadora de la Universidad Javeriana de Bogotá, diseñadora industrial. En mis principios tuve una empresa en juguetes didácticos de madera que se llamaba Finulas. Y luego, una vez cerré esta empresa, me dediqué al diseño de jardines infantiles, colegios, CDIs, bibliotecas públicas y privadas. Llevo en el ejercicio alrededor de 20 años, en este ejercicio como diseñadora de estos espacios. He sido la diseñadora para Bibliotec y pues inclusive aquí en Compandi el diseño del cuarto piso de la biblioteca infantil aquí en el cuarto piso, en otras bibliotecas rurales también y seguramente de algunas en donde ustedes están. Entonces, pues Joao y quiero agradecerle a Margie, a Joao y a la Fundación Bibliotec, me invitaron para hacer una charla con ustedes enfocado básicamente en lo que es que entiendan un poco y se enteren cómo es el proceso de diseño de las bibliotecas desde el principio a fin. Lo primero que quiero, la 1, por favor. La 2. Lo primero que quiero es felicitarlos por estar presentes en este curso de formación para aprender de la experiencia y del conocimiento de personas como Joao, que vienen a enseñarnos desde otras latitudes las tendencias que nos sirven para actualizar los conocimientos y aplicarlos en el entorno de la biblioteca escolar. Tapa la presentación. ¿Acá? Sí, perfecto. Bueno, para mí, ustedes son el puente más importante para que estos espacios adquieran sentido, las bibliotecas. Pero soy consciente de que a diferencia de otras latitudes, ustedes ejercen un trabajo en espacios cuyas características son más difíciles con los entornos familiares y sociales de los jóvenes. Y por lo tanto requiere de ustedes tener una sapiencia, inteligencia, creatividad y esfuerzo para lograr una experiencia agradable y dignificante para los jóvenes. Las profesoras y los profesores de las bibliotecas son el puente entre la experiencia del joven y el espacio diseñado. O sea, ustedes son fundamentalmente esas personas que están ahí, son ese puente entre la experiencia del joven y el espacio que uno diseña. La segunda parte que voy a conversar en esta charla es cómo desde diseñadora y actora de esta dinámica es el proceso para proporcionar un ambiente agradable, funcional y flexible y un mobiliario que se adapte a estas características. Veremos paso a paso el proceso que suelo seguir en el diseño de las bibliotecas escolares y utilizaremos como ejemplo el diseño que hice recientemente a finales del año pasado para la institución educativa Santa Cecilia. Luego abriremos un espacio y nos queda tiempo para las preguntas. Bueno, partiremos de un concepto que creo que está claro para todos y es que las bibliotecas han tenido una evolución del concepto monástico o de comunidades religiosas que teníamos de ellas, donde los libros estaban en una vitrina y estantes que a veces eran inalcanzables, de donde solo existían unas mesas y sillas para que el estudiante leyera y donde ni siquiera se podían comunicar entre ellos porque había que guardar completo silencio. Pues bien, este concepto ya todos sabemos que ha evolucionado y hoy en día pretendemos que la biblioteca sea un espacio de encuentro.
para contar historias, escuchar historias, crear historias, enriquecer historias y viajar con las historias. En general, adquirir cultura y que los jóvenes descubran caminos que los dignifiquen como seres humanos, con actividades diversas y enriquezcan su mundo, y la comunidad también se beneficie de ello para la transformación social encaminada a un mundo mejor y a una mejor calidad de vida. Un ejercicio interesante es preguntarnos cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, cómo ha sido nuestro entorno hasta que llegamos aquí. ¿De acuerdo? Paso a paso, ahorita vamos a empezar con la número 4, creo que te está yendo muy adelante. Eso. ¿Cómo hacemos para entonces, vamos a ir del paso a paso del proceso de diseño de las bibliotecas escolares. Bueno, son 8 pasos los que yo pues ya concluí después de tanto tiempo de estar trabajando, que son los que yo sigo. Como les comenté, me referiré pues al proyecto de Santa Cecilia. Vamos a hablar del primer paso, o sea, los pasos son, conceptualización, reconocimiento del espacio, planteamiento y áreas de diseño en 3D, presentación de la propuesta inicial, la cotización, la producción, el transporte y el montaje y el resultado final. Esas son, digamos, como la secuencia que siempre seguimos para hacer el diseño de las bibliotecas. Quizás el más importante, pasamos a la siguiente. Esta es la biblioteca de Santa Cecilia. Sigamos. Es la conceptualización. Esa es la parte más importante de todos. La conceptualización es el primer paso en cualquier proyecto. Es la conceptualización que recoge toda la información que el cliente pone a mi disposición, así como cualquier información adicional que pueda conseguir por mis propios medios. Para lograrlo, normalmente se hace una reunión de sociabilización, en donde en este caso están el rector del colegio, está el cliente, en este caso para mí biblioteca, está un representante de los estudiantes y también los profesores. Entonces, normalmente la información que yo recojo tiene 2 componentes. Uno es la parte conceptual y el otro es la parte, o sea, la información práctica. La parte conceptual es qué es lo que el cliente tiene en mente, qué quiere lograr con este espacio. Esta información conceptual es, por decirlo de alguna manera, la materia prima con la que emprenderé mi proceso creativo. En este caso, recuerdo el énfasis que hizo el rector cuando nos reunimos, que él quería una biblioteca donde los niños que estuvieran en el espacio se olvidaran por un momento de lo que era la tecnología. ¿Por qué? Porque tengo entendido que en la mayoría de los colegios, de estos colegios públicos ahora, está habiendo una sala de informática y están separándola de la parte de la biblioteca como tal. Entonces, entonces quería olvidarse un momento de la tecnología y disfrutar de la biblioteca. Los estudiantes pedían que se pudieran realizar sus tareas e investigaciones y unos espacios cómodos para leer.
El segundo componente que es importante para mí, obviamente, es el componente práctico. Son los requisitos técnicos, los plazos, las exigencias de seguridad y, por supuesto, el presupuesto asignado. La información que suministra el cliente con quien no, en este caso fue biblioteca, es el que me dijo pues cuál era el presupuesto. Ese segundo componente práctico es el polo a tierra en el proceso creativo, pues el espacio imaginado debe transformarse en un espacio real y para ello los recursos, el tiempo y el espacio físico son ilimitados. Por ejemplo, el presupuesto asignado es un aspecto determinante y lo es en este tipo de bibliotecas escolares. Y pues es poco flexible, entonces uno tiene que buscar la manera de cómo optimizar los recursos, ¿sí? Sin comprometer el diseño y sin comprometer la calidad. Entonces digamos que como diseñador ese es uno de los retos de las que uno tiene para poder lograr los objetivos y que salgan pues con los presupuestos que le asignan a uno. Después de analizar la información puesta a disposición por el cliente, empieza la etapa creativa. En esta etapa, el objetivo es utilizar mis conocimientos para moldear la materia prima conceptual y práctica que me ha dado el cliente, transformarla en un producto final que cumpla con las expectativas, pero sobre todo que sirva su función de biblioteca escolar. En este proceso de conceptualización del diseño, por supuesto que la experiencia ¿continúo? ¿Sí? En este proceso de conceptualización del diseño, por supuesto que la exigencia juega un rol importante, la experiencia juega un rol importante. Después de varios proyectos, uno ya sabe cuál es la mejor madera, cuál es la mejor tela para utilizar para tapizar, cuál es el lugar ideal para colocar las estanterías, la forma de las estanterías, pero la clave está siempre en buscar como una característica diferenciadora entre las, o sea, para identificar las ideas que mejor resuenan con ellos. Para eso la lectura, la curiosidad y la investigación son importantes. En ese caso, ¿por qué lo digo? Porque para uno tener la parte conceptual, lo que es la lectura de, por ejemplo, los filósofos que hablan de los espacios públicos o que hablan de la evolución, los escritores que hablan de la evolución, de la concepción de una biblioteca, es importante. Muchas veces hay otros libros o otras lecturas que lo alimentan a uno y lo nutren y hacen que sea más consistente el diseño que uno proyecta. En esta oportunidad quería integrar la idea de un libro escrito por los ganadores de un Nobel de Economía en el 2017, que fue Cass Sunstein y Richard Thaler, en su obra Un pequeño empujón. ¿Alguno de ustedes la ha leído? Bueno, es un libro muy interesante porque ellos dicen que en la vida muchas veces necesitamos ese pequeño empujón para poder llegar y mejorar nuestra experiencia y llegar a lograr, o sea, en este caso, un espacio amigable. Entonces, digamos que el empujón desde el punto de vista mío como diseñadora que yo le doy a los usuarios es el diseño. Ese es el por qué, porque en la medida que se sientan bien ustedes, que se sientan bien los estudiantes, pues eso va a hacer que la experiencia de la lectura y lo que ustedes tienen de la oralidad o de las actividades que se desarrollen, pues tengan mayor éxito. Otro aspecto por
por ejemplo, en este caso, que también viene como consecuencia de mis lecturas, es el círculo. Si ustedes saben, los griegos, ¿cierto?, utilizaban y los romanos utilizaban el círculo como punto de encuentro. ¿Y por qué? Porque el círculo, digamos que aquí estamos en un círculo, nos pone más equidistantes todos y nos permite la comunicación entre todos. Entonces, en este caso, el círculo para mí lo tomé como concepto porque eso es lo que yo pretendía en el caso de la Biblioteca de Santa Cecilia, que se pudiera sentir más reunidos los profesores con los estudiantes. Otro aspecto pues, que también me lo ha dado la experiencia es el tema de la flexibilidad. ¿Tienen una pregunta o algo? ¿Sigo? Entonces, digamos que la experiencia ya se jubiló, que he tenido está basada, o sea, me llegó a concluir que todos los espacios bibliotecarios están en permanente movimiento. Por lo tanto, el mobiliario tiene que ser un mobiliario flexible, porque ustedes desarrollan muchas actividades. Entonces, es un mobiliario que tiene unas rodachinas fuertes, que tiene seguros para fijar los muebles, y eso es una de las características que aplico yo siempre ya como consecuencia de la experiencia que he tenido. Y hacerlos modulares. Por ejemplo, en el caso de Santa Cecilia, el rector me mandó esta mañana unas fotos y yo puedo hacer un círculo grandísimo con estos sofás curvos, o puedo hacer medios círculos o hacer 2 hileras de círculos, pero siempre está ese concepto intrínseco de estar equidistantes entre todos y sentirnos más reunidos, que es lo que se logra con el círculo. ¿De dónde inspirado? Del Coliseo y de los griegos y de los romanos. Por otro lado, está el aspecto cultural, de los usuarios. Digamos que en nuestra cultura el color es fundamental, definitivamente. En todas las sociabilizaciones que hemos tenido con los estudiantes, a ellos les fascina el color. En nuestro medio el color estimula, el color nos estimula, hace sentir a los niños alegres, y es diferente. Fíjense, si de pronto ustedes tienen referencia o han visto bibliotecas, es una cosa que yo siempre me pregunto. Si ustedes ven esas bibliotecas nórdicas, escandinavas, pues todos color claro, la madera clara, los muebles neutros, y así es la personalidad de esta gente, de los niños. Son niños tranquilos, son niños como que se adaptan a ese colorido. Nosotros aquí con el color nos adaptamos a la personalidad de nuestra cultura, que es una cultura colorida. Y por eso pues el color siempre está muy presente en los diseños que yo desarrollo. Después pasamos al reconocimiento espacial. El reconocimiento espacial es importantísimo. Cuando uno va y visita el sitio, yo me doy cuenta dónde sale el sol, cuál es el recorrido, cómo está la iluminación, cómo está la ventilación. Y esos aspectos pues son supremamente importantes para uno tenerlos en cuenta a la hora de diseñar. Por decir algo, este es como un segundo polo a tierra. O sea, lo primero es la parte conceptual, como les decía, la parte conceptual y la información práctica de las características. Eso me ubica. Y lo segundo que me ubica es conocer el espacio.
Las visitas no solo sirven para identificar problemas prácticos, sino también para inspirar a nuevas ideas. Cuando uno visita el lugar del proyecto, uno puede sentir el espacio, como les decía, ver su iluminación, la vista hacia el exterior, reconocer la temperatura, el recorrido del sol, los sonidos, el vecindario. Todo esto se convierte en herramientas determinantes para el diseño. Estas ideas le pueden dar, estas circunstancias le pueden dar ideas a uno. Aquí sería bueno poner un nicho porque que le dé el sol por la mañana. Por ejemplo, puede decir, se vuelve una característica. Este es el espacio donde debe estar la recepción. Pues, veo por donde es la entrada, entonces donde está la recepción, pues también me marca de ahí para adelante otras características. En definitiva, la visita al lugar del proyecto le da a uno los insumos para trabajar y reformular el concepto inicial y adaptarlo a la realidad del espacio. Es por eso que es importante hacer un registro fotográfico del espacio. El tercer paso es, cambiamos de diapositiva, es el diseño 3D. O sea, yo ya tengo toda la información y me voy a mi computador a diseñar. Entonces, ¿cómo empieza esa parte del diseño? Si a mí me han facilitado los planos perfectos en AutoCAD, es muy importante. Y ahí hago una pequeña recomendación. Como nosotros estamos en este proceso de diseño de las bibliotecas, es importante, ojalá, que en los colegios que ustedes están, no sé si son nuevos o no son nuevos, tuvieran a la mano, porque eso facilita mucho el trabajo, los planos arquitectónicos, ¿verdad? Porque eso nos determina, por ejemplo, los puntos eléctricos, los puntos de iluminación. Entonces, ojalá hacia futuro ustedes pudieran solicitar estos planos, porque les sirven a uno mucho como herramienta. Utilizo un programa que se llama Rhinoceros. ¿Por qué lo utilizo? O sea, me permite, o sea, esta es por ejemplo la planta de Santa Cecilia, ¿cierto? Yo planteo, como les digo, todos estos, hago una distribución inicial que para mí es de acuerdo a lo que pienso que se puede distribuir. La tarima, por ejemplo, yo me imaginaba un conversatorio, entonces, o una charla, entonces me imagino al frente todos los sofás, el lector o la persona que esté haciendo la charla, pues como que hace un entorno muchísimo más agradable con todo, como les he dicho, pues todos los argumentos anteriores. Hay otro, digamos que si yo no estoy interesado en esa charla, pero estoy interesada en la lectura, pues entonces tengo otro nicho, cumplo con las características que me dicen los estudiantes, que querían hacer tareas, que querían jugar, diseño en una biblioteca, ¿sí? Con estos nichos redondos para que los muchachos se puedan leer cómodamente, y eso es básicamente una parte importante para pasar al cuarto paso, y seguimos con la diapositiva, que es la presentación al cliente. Entonces, cuando ya he diseñado, saco unos renders, el render principal, el render de la planta, ¿sí? Y trato de hacerlo lo más avanzado posible. ¿Por qué? Porque eso, en la medida en que yo lo muestre, pues va a quedar más claro para el cliente cómo va a ser el espacio, los colores. Yo, por ejemplo, aquí me inspiré en el piso,
porque el piso yo no le iba a poder poner tapete y el rojo es muy fuerte, el ladrillo pues que marca una pauta. Entonces yo decía, bueno, ese rojo me hace ir por los colores cálidos. Y entonces digamos que fue en este caso lo que yo utilicé y colores que pudieran pues combinar con ese determinante fija que es el piso. En este proceso, ¿cierto? Es muy importante estar abiertos a escuchar las sugerencias, que a mí me encantaría cuando yo hiciera estas presentaciones que estuvieran como las personas responsables en el colegio que tienen la vivencia con los estudiantes de lo que les gusta, y en este momento es muy importante ser flexibles. ¿Por qué? Porque yo puedo estar pensando una cosa, pero puedo escuchar una reflexión o una anotación de ustedes para que yo me pueda acomodar y así pues todos quedemos felices. Miremos el siguiente. Por ejemplo, si ven, pues son los renders ya desde varios puntos de vista, donde van a estar el almacenamiento de libros, como es la parte, por ejemplo, decorativa de la biblioteca, y los colores y el cumplimiento pues con las exigencias que me han dado en el colegio. Ya después pasamos, una vez aprobado el diseño, estos son renders que yo hago con perspectiva después del diseño. Nos vamos al quinto paso. Ya soluciono, escucho las sugerencias, las cambio y ahí sí, vámonos a la cotización. En esta sigue el siguiente paso. La cotización es muy importante para darle la claridad a las personas. Tenga que renderizar ítem por ítem. Ese va aparte porque de aquí va a salir la revisión, de aquí van a salir las facturas, y resulta que aquí pues con lo del IVA, el transporte no tiene IVA, entonces siempre tengo que ponerlo pues al final de cada cotización. Luego pasamos pues en esta parte de la cotización yo les quiero contar, uno se descacha, o yo me descachaba muchas veces, porque uno con el susto, como el querer que a uno le rinda la plata y todo eso, y yo no, pero lo voy a hacer a este precio y no sé qué, y a veces me pegaba unas descachadas horribles. Y esto pues uno lo va aprendiendo, y uno a veces, al principio a mí me daba mucho pesar como descabellar cosas, como se dice vulgarmente, pero ya ahora no, porque más pesar me da no poder seguir trabajando. Perder. Entonces, pues muchas veces toca hacer eso. Después de ahí, ¿sí?, viene el proceso de fabricación. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Yo tengo que, a esos mobiliarios que yo he diseñado, tengo que sacarle los planos técnicos. ¿Por qué? Porque esos son los planos que llegan al fabricante, ¿sí? Y después viene pues la fabricación. Entonces, una vez aprobada la cotización y recibida la orden de compra y el anticipo, se procede a la fabricación. Este punto es muy importante, como les decía, porque también tienes que establecer unos tiempos que se tienen que cumplir con el fabricante, y el fabricante se tiene que comprometer muchas veces a través de pólizas de que van a cumplir en los tiempos, porque de lo contrario eso me va a afectar a mí para la entrega final de una biblioteca. Luego también hay que conseguir
así. Por ejemplo, hay algo muy importante en el tema de la fabricación y en el tema del planteamiento del diseño, es que yo no puedo ser una diseñadora fantástica, soñadora, de que es que quiero estos colores, que esta paleta de colores es divina. No, yo tengo que saber seleccionar primero cuáles son los materiales que voy a trabajar y cuáles son los colores de esos materiales que yo selecciono y cómo los fusiono y cómo los combino entre ellos. Porque yo no me puedo decir, ay, qué linda esta paleta de colores, y resulta que el prana con que voy a forrar entonces eso es otro aspecto que es interesante para diseñar. Son limitantes, pero son también oportunidades pues que tenemos para aprender a combinar lo que hay. Y otra cosa, nosotros tenemos, como en todas las actividades, pienso que hay algo como una claridad que yo tengo, y es que yo tengo que diseñar es con lo que hay, no con lo que me imagino, es con lo que hay. Ustedes tienen que también hacer sus actividades creativas con los estudiantes con lo que hay. Y eso le facilita a uno la vida, lo desestresa para poder diseñar. Porque pues yo digo, es que yo quiero un tapete azul, porque ese es el mar que yo estoy tratando de proyectar. Y resulta que el tapete no lo hay azul, lo hay verde. Entonces yo me tengo que imaginar es una montaña y no un mar. Y el resto complementarlo con lo que hay. Y ahorita más que nunca, tristemente, eso está sucediendo. En el caso, no sé, de algunos de ustedes que les he hecho tapetes verdes y azules, el verde no hay, no lo consiguen. Ya dejaron de producirlo porque este cuento de la guerra, de la escasez de materias primas ha reducido las posibilidades. Y no solamente las ha reducido, el incremento que hay hoy en día en los costos de materia prima es una cosa loca. O sea, lo que ha subido todo de hace un año hacia acá es más o menos un 40%. Entonces, es también importante porque muchas veces frente a la Secretaría, cuando uno va y ya la persona que hace un año hizo el convenio, por ejemplo, con Bibliotec, y que les dijo, no, pues es que el presupuesto más o menos con que se puede dotar una biblioteca es tanto, no, a ese presupuesto hoy en día hay que subirle el 40%. No hay, eso es, pues, un comentario que les decía así. Otra cosa en la fabricación que para mí es muy importante es mantener la comunicación permanente con el fabricante, por dos motivos. Uno, pues por el seguimiento, pero dos, por el estímulo que uno les da a ellos. Ellos les gusta que uno vaya, que uno revise, que uno les dé ánimo, que uno les diga, si me entrega esto mañana, lo invito a cerveza el viernes, por decir algo. O sea, entonces es como mantener la alegría y mantener un buen contacto con ellos, y yo afortunadamente tengo ya conformado un equipo muy chévere que son muy solidarios, y que si a última hora hay que hacer el montaje del televisor, ellos lo hacen sin ningún problema, porque igualmente uno es generoso con ellos en determinado momento. Bueno, luego viene y pasamos a la siguiente, lo que es el transporte y el montaje. Es otro paso que es clave. O sea, en cuanto al transporte, hay dos formas, y ustedes lo han visto en las bibliotecas que tienen, ¿no? O se va llevando por partes, o por ejemplo yo hago montajes en Bogotá
porque en Bogotá se tiene que ir un camión gigante con todo listo. Es muy importante el empaque, es muy importante escoger el transportador también, y tiene que ser personas que tengan experiencia en el transporte mobiliario. De lo contrario, imagínense uno después de todo este proceso y esfuerzo y que llegue un transportador que no sea cuidadoso y ¡pum!, le haga una marca con una punta de una pared o algo, entonces pues eso va a traer reclamos y es un inconveniente. Y por otro lado, ¿qué me pasó? Ya aprendí. Pues yo mandé una mercancía, mandé una mercancía para Tumaco y más adelante en Puerto Tejada. Yo le pregunté al transportador, ¿está seguro? ¿Aseguró la mercancía? Sí, la aseguré. Pues robaron el camión. Perdí 150 millones de pesos Dios. en ese montaje porque la mercancía no estaba asegurada. No estaba asegurada la mercancía. Ellos, por ahorrarse unos pesos, la aseguran por el mismo. Entonces, pues, todas estas cosas con la experiencia es lo que he ido aprendiendo y pues me gusta compartírselos. Luego ya viene lo siguiente, que es la entrega formal al cliente, que esa para mí es pues la parte donde ya todo el esfuerzo que ustedes ya han escuchado antes, como cuando ya quedó todo lindo, ya el espacio está limpio, ya se hizo el montaje, ya todo, es como la parte donde hay una mayor emoción para uno y satisfacción, porque es ver, por ejemplo, en ese momento la cara de los estudiantes entrando al espacio, la emoción, cómo se apoderan y cómo se van apropiando de ellos del espacio. Es una forma maravillosa, cómo le dan a uno sorpresas. O sea, yo recuerdo en el retiro, no sé dónde hice en la biblioteca, y yo diseñé como una espuma redonda que se supone que era para los bebecitos, pues para tener control y ponerlos ahí a jugar, que estuvieran. Cuando que veo unas niñas de 12 y 13 años y se metieron 8 a esa piscina, y eso parecían así hormigas y se pusieron a jugar, pero era una alegría y una cosa, y dije, bueno, sorpresas te da la vida, y esas son cosas muy bonitas que suceden cuando ya el espacio pues adquiere vida. En este momento es muy importante, como les decía, porque se genera una conexión fantástica entre el espacio diseñado y las emociones innatas del adolescente. Eso es de verdad de los momentos más lindos que uno puede vivir como diseñador. Ya podemos, aquí ya miren, por ejemplo, cómo en Santa Cecilia, frente a lo que ustedes vieron que yo planteé, cómo se flexibiliza el espacio, cómo pueden mover, usar de diferentes formas. El tema de las estanterías es importante, porque el mobiliario, si es bajo, te da una visibilidad mucho más amplia sobre todo el espacio, una accesibilidad mejor para los estudiantes. Entonces, ahí es donde yo confirmo que cuando ya veo los estudiantes y al usuario en los espacios, que sí es un empujón el que uno da a través del diseño con estos espacios. Sigamos. Estos pues ya es el espacio, ustedes ven, son los mismos colores de la silla, los mismos tonos. O sea, cuando uno diseña, tiene que diseñar ya sabiendo qué color va a poner, pero porque sabe qué material va a utilizar. Y entonces eso es lo que me da.
Listo, esta es les voy a leer, es una reseña que me hizo el rector del colegio. Dice: gracias a la intervención de la Fundación Bibliotec y la Secretaría de Educación, se adecúa y dota la biblioteca de la institución. Con la diseñadora industrial María Clara Henao iniciamos un proceso de resignificación de la biblioteca, fortaleciendo el concepto de un espacio para los chicos y las chicas que pudiesen disfrutar de la lectura, la escritura, la oralidad y apartarlos de la influencia del celular y de las redes sociales para acercarlos a los libros, los foros, el cine, la poesía y el encuentro entre pares para compartir vivencias y sueños. La disposición de los espacios y el mobiliario se adapta a este concepto con el propósito de hacerlos dinámicos y versátiles que permitieran disponerlos a la medida de las necesidades y las actividades programadas. Con el trabajo de María Clara y la interpretación acertada que logró en el diseño y elaboración del mobiliario, podemos decir que contamos con la biblioteca que se aproxima al viejo pero necesario concepto del libro y un ambiente de contacto humano tan necesario en Omar Zapata. Luego, sigamos. Para concluir esta conferencia, recuerdo lo dicho por Enrique Peñalosa. ¿Saben quién es? Que fue alcalde de Bogotá. En uno de sus escritos y dice lo siguiente: una sociedad que se encuentra únicamente en los centros comerciales es una sociedad infeliz. ¿Qué opinan ustedes? Esto es para pensarlo bastante y reflexionar acerca de esa afirmación que él hace. Coincido, y por eso los invito a diseñar espacios de encuentro donde los adultos, los adolescentes y los niños puedan encontrar para reconocerse, contarse historias, discutir sobre los temas que a todos les interesan, proponer soluciones a problemas comunes, reír, llorar y expresar sus emociones. Continuemos. En resumen, volver a la polis griega, donde se juntaban los iguales a discutir los temas más importantes de su edad, porque ellos entendían que el ser humano trascendía no solo en el hogar ni en el trabajo, sino en el espacio público. Las bibliotecas escolares tienen mucha importancia en una comunidad y debemos fomentarlas. El mundo evoluciona y cambia, y estos diseños responden a una realidad social. Hoy en día, la seguridad es un aspecto importante a tener en cuenta. Yo he hecho esta reflexión en las ganas que yo tengo de que la oportunidad de que ustedes, de que estas bibliotecas se vuelvan estos puntos de encuentro, cambiar esa rigidez que hay, que desafortunadamente a muchos de los colegios que yo he ido a visitar, no hay ni un mueble, pero hay un letrero de este tamaño que dice silencio. Eso es para morirse de la risa, y resulta que tenemos que evolucionar en este concepto. O sea, la biblioteca sí es cierto que sirva como punto de estudio, donde yo pueda sentir cierta tranquilidad, reposo, silencio, pero también tiene que ser un ser vivo, un ser viviente, dinámico, y a eso los invito. Sigamos. Bueno, los puntos claves es: las bibliotecas escolares son el futuro para encuentros seguros en una sociedad por evolucionar. Yo digo, ¿qué pasa? O sea, hoy en día la seguridad es un aspecto que tenemos que tener en cuenta en nuestra sociedad. Yo como madre, por ejemplo, si estoy en un sitio entre que mi hijo se vaya a un parque y se vaya a una biblioteca con esta concepción evolucionada, prefiero mil veces que se vaya a una biblioteca. En una biblioteca voy a tener una persona que me va a controlar, que va a estar cuidando. En un parque uno está como más expuesto a los niños, están a los peligros. Entonces, o
se abrieran estos nuevos espacios que son agradables, que son bonitos, no solamente para los estudiantes, sino para los padres y para la comunidad. Listo. Bibliotecas, miré los dos espacios y me pareció muy interesante y creo que es una felicidad para Cali que puede tener una profesional como María Clara que tiene una visión muy amplia, muy abierta del espacio de la biblioteca y a mí me encantó mucho que, y hablábamos de eso, que distintas personas de muchas áreas están coincidiendo en esa temática y el principio de organización de la biblioteca, porque las ideas de María Clara son las ideas que nosotros también tenemos, y creo que con los maestros hablamos de esto en el curso, que es la idea de flexibilidad, de construcción del espacio, de atender, de la biblioteca siendo una respuesta a los problemas de la escuela. Entonces creo que muchas gracias, María Clara, por esta palestra y todas las ideas que tienes oportunidad de hacer. Y te preguntaba si era posible que luego se pueda compartir tu presentación con los maestros, porque creo que tiene ahí información muy interesante y que puedes ayudar. Gracias, María Clara. Bueno, Joao, gracias a ti por esas palabras tan lindas. Me estimulan, me motivan a seguir trabajando con entusiasmo en este oficio que me apasiona, y claro que pues se puede compartir, lo hago con todo el gusto. No hay cosa más rica que poder ser uno generoso con el conocimiento y lo que quieran de mí. Muchas gracias. Ese cuadro de la persona, a mí me gusta cuando me llamo bibliotecario, porque creo que es un papel muy importante. Bueno, Gonzalo es un consultor internacional, es profesor universitario y Gonzalo es coordinador del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile. Las bibliotecas públicas de Chile, que también tienen la actuar, son muy fuertes. Chile tiene como que unas 10.000 bibliotecas escolares. Entonces, la biblioteca es una cosa muy importante en Chile y tiene un desarrollo muy grande en esta temática. Y por lo tanto, Gonzalo es un gran especialista y creo que para mí, puedo decir esto ahora porque no creo que Gonzalo no me está escuchando, es una persona muy buena. Es su disponibilidad para este momento de compartir con nosotros su experiencia. Creo que no es necesario hacer una presentación de Gonzalo, ya que es un amigo de Cali y también un experto en trabajo con diferentes países de América Latina, pero que puede decir de una manera muy sencilla que además Gonzalo es un bibliotecario, es también un consultor internacional y profesor universitario, y es también coordinador del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Chile. Y por lo tanto creo que gracias, Gonzalo, por tener algún tiempo para compartir algunas ideas con nosotros. Y de seguida lo que vamos a hacer es unas 2 o 3 preguntas a Gonzalo, y luego después los maestros que están en Cali pueden también hacer unas o 2 preguntas a Gonzalo. Entonces, quería empezar por preguntar a Gonzalo, ¿qué cree Gonzalo qué papel puede tener la biblioteca escolar en transformar la calidad de vida de sus comunidades educativas? Y aquí la idea de comunidad educativa es larga, es una comunidad que engloba no solo los alumnos, los docentes, los directivos, sus familias y también sus comunidades locales. Entonces, la pregunta es esta: ¿es posible que la biblioteca escolar puede cambiar, puede transformar la vida de sus comunidades? Sí. Bueno, primero que nada quiero saludarles. Yo en este minuto estoy fuera de casa, me encuentro en Brasil, así que estamos haciendo una conexión muy internacional. No sé si se nos escucha bien porque estoy con un poco de
persona anciana. Yo tengo la percepción de que las bibliotecas escolares no solamente transforman a la comunidad, sino que son fundamentales en la existencia y en la creación de lectores, en la creación de comunidad, porque si no tenemos bibliotecas escolares, sucede que no logramos realmente ningún impacto en la vida. Una biblioteca escolar es el lugar de creación de futuros lectores. Y entonces, no pensar que, ¿cómo lo decía? No asumir que esta biblioteca es fundamental para la existencia de una comunidad completa, aunque no se usaba por esa comunidad, es no entender cuál va a ser el impacto. Yo quisiera, si es que me permite, Joao, hacer una pequeña presentación, o sea, poner una slide muy pequeña, muy simple, de lo que estoy diciendo. No lo voy a alargar ni voy a presentar mucho. No voy a alargarme ni explicar muchas cosas, porque la mayoría de las cosas ustedes las saben mejor que yo. Y entonces lo único que quiero decir es que todos sabemos perfectamente bien que una biblioteca es fundamental. Porque vemos a nuestros lectores, porque estamos viendo lo que sucede en las bibliotecas día a día, donde los niños no solamente leen, sino que se divierten, lo pasan bien, son lugares a veces un poco más ruidosos, otras veces son más silenciosos. En algunas bibliotecas escolares los chicos se pueden conectar, incluso a jugar. Una biblioteca es también un lugar para leer, para escuchar, para pasarlo bien, para entretenerse. Una biblioteca escolar tiene funciones múltiples que van mucho más allá de la lectura. Y más o menos me imagino que todos los que estamos acá tenemos conciencia de eso. Mi punto es que a tal punto es importante una biblioteca escolar, no lo digo yo no soy nadie para decirlo, probablemente muchos de nosotros lo sepamos, pero no tenemos certeza de lo que decimos. Para eso siempre es bueno recurrir a quienes han estudiado el fenómeno, a quienes han visto a escolares no solamente en el ambiente urbano, sino en el ambiente de la ciudad. Y hay un montón de estudios de distintas partes del mundo, de Portugal, de Grecia, de China, de América Latina, que establecen el impacto de las bibliotecas escolares en toda la comunidad. ¿Qué hace que afecte? Afecta primeramente los niveles educativos. Un chico que lee en una biblioteca escolar es un chico que está leyendo más por entretención que por obligación. Una persona que, una biblioteca escolar puede afectar el entorno social de la propia comunidad escolar, vale decir, profesores, administrativos, estudiantes, generan un trabajo muy potente según el estudio. Pero no solamente eso, sino que además afectan el trabajo del profesor, colando e incrementando los servicios que da el colegio, los profesores, y también, por supuesto, la biblioteca escolar. Se produce un círculo virtuoso. Como si eso fuera poco, como si eso no bastara, además la biblioteca escolar mejora el entorno familiar, porque construye capacidades en estudiantes, pero también en los maestros, en los profesores, y mejora el entorno y las relaciones familiares. Para decir, una biblioteca escolar, y aquí quisiera tratar de responder un poco tu pregunta, mejora las capacidades de alfabetización, mejora las capacidades recreativas, mejora las condiciones familiares, las condiciones de la comunidad en general, de la comunidad escolar. Por lo tanto, se presenta como una oportunidad única.
como dice tu estudio, construye una actividad colaborativa. Y va a depender si esa biblioteca está dirigida especialmente a preescolares, a estudiantes de primaria y a estudiantes de secundaria. Muchas veces nosotros ponemos una biblioteca escolar como todos juntos. En muchos de los estudios proponen que mejor vamos trabajando por grupos, porque una biblioteca escolar va a ayudar a ser fuertes lectores, usuarios además de la biblioteca para los estudiantes de primaria. Cuando tenemos buenos usuarios de bibliotecas escolares en primaria, tenemos grandes lectores en secundaria y grandes lectores fuera del ámbito escolar. Yo sé que tenemos más preguntas y que podría ir respondiendo un poco a esa idea de cuánto puede llegar a afectar la lectura en estudiantes de primaria y de secundaria. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el nivel de acercamiento de una biblioteca escolar? Afecta a la totalidad afecta a la comunidad en su totalidad, de manera directa a estudiantes, maestros, profesores y administrativos, de manera también directa a las familias de los estudiantes y de los padres, de manera indirecta a toda la comunidad, porque ahí es la base para construir una comunidad lectora en una ciudad, en una región, en un país. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, la otra cuestión, creo que ya de una manera ya desde una respuesta, porque está llegada, pero de un tema iba cambiando un poco. ¿Qué es esto? Considerando que el papel transversal que yo de la biblioteca en la escuela, porque la biblioteca es una puerta de la escuela al mundo. Ese es un papel muy importante. Y en la práctica de leer, escribir, hablar, es transversal a toda la escuela. ¿Cómo puede contribuir la biblioteca para cambiar las prácticas de los maestros? Esto es, cómo la biblioteca, cómo es una puerta para el mundo, para el cambio, para el desarrollo, puede también hacer llegar a la clase, a la sala de aula, todas esas novedades, toda esa transformación. Y ahora voy a añadir más una cuestión que es, en ese reto, ¿cómo es la relación entre la pública y la escolar para cambiar las prácticas de lectura y escritura en tu opinión? La relación entre una biblioteca pública y escolar debe ser primero muy fluida. Creo que hay que tomar experiencias. Naturalmente, podría decir, hagamos como hacen en Finlandia, que bibliotecas escolares y bibliotecas públicas son parte de un mismo sistema. Y ustedes me dirán, claro, pero Finlandia ha resuelto sus problemas de pobreza, ha resuelto sus problemas de niveles educativos, ha resuelto todos los problemas, y claro, sale fácil. Pero esa experiencia ha sido replicada en comunas, yo me atrevería a decir, bastante populosas y pobres en Chile. Estoy pensando en unas de bastante estrato social bajo, o altamente populares como Puente Alto y de estrato popular O sea que en Chile las bibliotecas están estratificadas. A las bibliotecas públicas y a las bibliotecas escolares, trabajando todas en conjunto, de la misma manera como lo hacen en los países nórdicos. ¿En qué consiste eso? Es combinar los esfuerzos. La biblioteca escolar hace un trabajo fundamental y que debe circunscribirse a la tarea o al quehacer escolar. Y luego, en la biblioteca pública combina esfuerzos porque atiende en otros horarios. Muchas bibliotecas públicas atienden incluso hasta más tarde en la noche, otras sábados, incluso las mejores atienden sábados y domingos. Ese esfuerzo que se puede hacer entre la biblioteca pública y la biblioteca escolar es una unidad que no se puede desaprovechar. Y aquí es muy importante entender
entender que si esa relación no se da, porque muchas veces la biblioteca escolar está en el circuito de la escuela, debemos tener esos casos. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo lo hago? Bueno, voy directamente a la biblioteca. Si ustedes están en la biblioteca escolar, voy a la biblioteca pública y hagamos un trabajo conjunto, armemos un proyecto, hagamos una visita guiada, que los estudiantes, pero ojalá idealmente acompañados de algún familiar, puedan conocer la biblioteca pública, sepan qué materiales tiene, sepan qué horarios tiene, sepan quién es la bibliotecaria o el bibliotecario. Ese trabajo solo va a fortalecer la biblioteca escolar. Para esto, y va a parecer un poco extraño, hay que reconocer lo que ha hecho el mercado. Y probablemente en algunas de sus comunidades también pasa. Cuando en muchas localidades, lo veo aquí en Brasil, lo veo en Chile y lo veo en algunas ciudades de Colombia, cuando se instala una farmacia, bueno, a las esquinas aledañas se instala la farmacia de la competencia. ¿Por qué? Porque una ayuda a la otra, todo suma. Y en general la potenciación, en una biblioteca pública y una biblioteca no hay competencia, todo lo contrario. En la medida que se acercan, en la medida que trabajan en conjunto, en la medida que complementan sus servicios, es posible, por un lado, mejorar la eficiencia de la inversión que hace tanto la biblioteca pública como la escolar, pero además complementan sus servicios. A veces estamos doblando el esfuerzo, a veces en la biblioteca pública estamos comprando el libro porque eso lo necesitan en la escuela, pero probablemente en la escuela no lo tienen y estamos comprándolos de nuevo, restando la posibilidad de comprar libros de otro tipo para otros usuarios. Entonces, mi recomendación ahí, si no tienen una relación existente, bueno, vayan, conozcan a la bibliotecaria y armen un proyecto conjunto. Les aseguro, les garantizo que eso será un éxito. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Y ahora, perdóname que voy a hacer un reto para los maestros. Miren, los maestros, escuchen las palabras de Gonzalo. Mañana salen de vuestras escuelas, vamos a la pública, vamos a hablar con las bibliotecas públicas, que es también un camino de encontrar soluciones para los problemas de la escuela. Hablar con la biblioteca pública es un camino. Es el primer camino que tenemos que recorrer. Bueno, Gonzalo, y para terminar estas pequeñas preguntas, es una pregunta, es un reto. Para ti, ¿cómo sería en términos de servicios, de funciones, la biblioteca escolar ideal? ¿Cómo sería esa biblioteca? ¿Cómo la imaginas? ¿Cómo lo soñas esa biblioteca? Mira, yo voy a... Como sabía que eso me lo podían preguntar, yo también quise hacer una pequeña presentación de eso. Dame un momento y les voy a compartir una idea muy sencilla de cómo construir ese espacio. Son, la verdad, que ideas sacadas de la experiencia de gente que realmente ha trabajado mucho tiempo. No son solo ideas mías, es la idea de un montón de gente que ha pensado cómo se construye el espacio de la biblioteca escolar. Y aquí nos encontramos con sorpresa, porque el primero que nos encontramos que pensamos que la biblioteca escolar debe ser un lugar flexible, un lugar que admita los múltiples estilos educativos, con aprendizaje colaborativo, basado en proyectos, metodologías, pero sobre todo, y ante todo, la biblioteca escolar es un espacio flexible. ¿Qué es eso? Que pueda acontecer que en la mañana sea un lugar de lectura y de estudio, que en la tarde la biblioteca pueda convertirse, o que más tarde la biblioteca pueda convertirse en un lugar de laboratorio, y que por las tardes, noche, pueda
convertirse en un lugar de charlas, de exposiciones, de obras de teatro o de reuniones de la comunidad educativa. Flexible. Quizás el primer nombre que debemos recordar. Segundo, debemos presentar libros. Seguramente ustedes me dirán, pero ¿qué es eso? Si las bibliotecas tienen libros, lo que más tienen es presentar libros. Sí, pero muchas veces lo ponemos de lado, le ponemos una etiqueta compleja que sobre todo a los chicos les cuesta entender. Pero ¿qué pasa cuando vamos a una librería? Los libros están de frente y nos están mirando a la cara con sus propias caras. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que repetir en nuestras bibliotecas. Los libros tienen que estar de frente y ojalá todos los libros que se puedan buscar que se puedan llevar a la casa. Ojalá los libros que no son obligatorios para la escolar. Vale decir, centrarnos, mirar los libros para que los libros se vuelvan un factor atractivo para los chicos. Tenemos que abrir nuestra infraestructura, nuestro espacio. Tenemos espacios limitados, tenemos espacios a veces incómodos, inconfortables. Bueno, tratemos de abrirlo lo más posible. Tratemos de que sean lugares lúdicos, en donde ojalá eche más la luz. No dar tanto privilegio a las estanterías altísimas. A veces ponemos estanterías que ni siquiera los niños pueden llegar por su altura. Tratemos de bajar las cosas a nivel de ellos. Lo pueden ver y a nivel nuestro también. Es muy seguro subirse una escala, buscar un libro. Y ojalá que tengamos la mayor cantidad de conexión posible. Una cosa fundamental, y esto, las bibliotecas escolares le ganan 20 veces a las bibliotecas públicas, porque las bibliotecas escolares cuentan con un espacio cerrado al exterior, que es el espacio de la escuela. Hay que aprovechar ese espacio la mayor cantidad de tiempo posible mientras el clima lo permita. Y claro, el clima de ustedes probablemente, excepto por la situación de los días lluviosos, el exterior es un espacio que debemos aprovechar porque es un espacio de lectura, pero también un espacio lúdico, que podemos jugar, podemos divertirnos, podemos hacer dinámicas distintas que adentro de la sala no podemos hacer. La biblioteca debe ser o debe crear espacios para leer, estudiar, investigar, en fin, todo lo que más o menos conocemos como una biblioteca tradicional, un lugar para pensar, para formar, para estudiar, para cumplir la función educativa de una biblioteca escolar. Pero al mismo tiempo debe ser un lugar para reunirse, para conversar, para que haya grupos más grandes, grupos más chicos, para que haya debate, un lugar ruidoso, de preferencia de conversación, como lo estamos haciendo nosotros, ustedes y yo acá, controlados allá al otro lado del charco. Debemos crear este espacio de creación, de trabajo en conjunto, sin tener miedo a hablar, a preguntar, no pasa nada. Debe ser un lugar para presentar. No solamente debe ser un lugar para estudiar, para reunirse, debe ser un lugar en que podamos presentar libros, que podamos presentar trabajo, que podamos presentar ideas, un lugar donde se reúna la comunidad, lo decíamos cuando hablábamos de flexibilidad, un lugar donde se reúna la comunidad educativa, completa, donde podamos conocernos. Hay pocos espacios, obviamente, en que la comunidad escolar se reúna para pensar. Y porque generalmente las reuniones son para la fiesta de fin de año o para alguna celebración del colegio. La biblioteca es como espacio de relajación, de descanso, sin deberes, sin obligaciones, para leer, para escuchar y también para imaginar. Una biblioteca que invita a la lectura por placer, principalmente. Y bueno, una corriente cada vez más fuerte es un espacio maker. Un espacio donde yo pueda inventar, diseñar, experimentar. Nosotros cuando hablamos de espacio maker, makerspace, o esas cosas, generalmente estamos pensando en impresoras 3D o en aparatos estudiosos. No, yo estoy pensando en un lugar en una biblioteca donde podamos cocinar, en un lugar, en una biblioteca donde podamos tejer, en una biblioteca donde aprendamos a hacer, en una biblioteca donde aprendamos a fabricar libros o a hacer origami, un lugar donde hacen y sucedan cosas.
Y eso no solamente porque el conocimiento que está en la biblioteca permite hacer eso, sino porque hace atractiva la biblioteca. Es un espacio de creación contenida un espacio de creación y conocimiento, no solamente la contenida en los libros y eventualmente en la computadora, sino que también en el hacer y qué hacer de la biblioteca. Así que esas serían como mis ideas. Y que son la colecta de muchas, de trabajo de muchos especialistas en el ámbito de la biblioteca escolar. Sí. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias en doble, porque tengo que decir algo. Mira, hablábamos con los maestros del inicio de ese curso y teníamos una invitada que es una diseñadora, que es María Clara, que habló. Cuando hablé con María Clara, tenía las mismas ideas de la biblioteca. Y entonces ahora hay un otro invitado que tiene, hay una presidencia, creo que internacional, sobre este concepto. Eso es muy bueno y creo que es confortante, no sé si es así, para los maestros percibir que hay una convergencia de todo lo que es relativo a la creación de la biblioteca. Y algunas ideas que tenéis ahí me parecen muy importantes que podemos subrayarlas. Nombradamente, la idea que la biblioteca, y me gustaría de recuperar una frase que está en una publicación tuya que hablé de maestros, que es, voy a compartir, creo que es, permite, solo es muy rápido, porque me parece que es muy importante, y hablamos de eso en el curso, que es esta pequeña frase que dice, ¿estoy mirando? Sí, ahora sí. Mira, ¿ahora? Ahora sí. Sí. Esa es una frase que está en tu libro, y la parte que a mí me gustaría destacar es que la biblioteca, como tú afirmabas en tu presentación, es una respuesta a los niños que quieren silencio y tienen el silencio, pero también una respuesta para los niños que quieren hacer una charla, que quieren hacer un trabajo. Esto es muy importante, es este concepto de que la biblioteca es además una respuesta a su comunidad. Y la biblioteca a ese tipo de respuesta si tienen condiciones y capacidades para responder a todos en cada momento. Entonces creo que eso es muy importante, esa flexibilidad de los espacios de la biblioteca, de sus servicios, es muy importante para que pueda haber una respuesta a una necesidad de una comunidad, y puede ser una biblioteca que puede dar una respuesta a padres en una ocasión, no otra a los maestros, no a los niños, pero que tiene que estar a crear soluciones. La biblioteca es una solución para cualquier problema. Entonces, a mí me parece muy importante y gustaría de subrayar. Gracias, Gonzalo. Mira, sí, yo solo quisiera agregar una cosa sobre eso. Estoy de acuerdo contigo. La biblioteca es un espacio privilegiado en muchos sentidos, un espacio seguro, por ejemplo, para las niñas y para los niños. Es un espacio, y sobre todo la biblioteca escolar, es un espacio que tiene un montón de oportunidades para ellos y hay que aprovecharlo. Yo hacía mención a la biblioteca imaginada. Yo quisiera compartirles en el chat, por si a alguien le interesa. Originalmente estaba pensada para bibliotecarios escolares y públicos del Perú, pero hoy día está disponible para todos. Está ese link que les dejo, por si alguien quiere leer. Yo hablo siempre muy desde la biblioteca pública, porque de ahí soy originario, digamos. Pero yo tengo en la máxima valoración de la biblioteca escolar. Creo que es un espacio que, cuando se desperdicia, cuando de ahí no salen lectores, muy difícilmente esos lectores lo serán luego en el futuro. Es un
trabajo doble. El otro día escuchaba una bibliotecaria pública de una población, de un lugar muy escaso recursos, pero ella tiene una gran biblioteca, una red de bibliotecas en su comuna. Decía, aprovechen ustedes en la biblioteca escolar, ustedes tienen una suerte que nosotros nunca vamos a tener. Ustedes tienen un público cautivo que está ahí, está todo el año, lo pueden acoger todo el día, pueden hacer las actividades más ruidosas y más silenciosas el mismo día con todos y con todas. Y nosotros no, nosotros tenemos que salir a cazar nuestros lectores. Entonces, la oportunidad de hacer una biblioteca entretenida, cercana, próxima, cariñosa, y que sea un escondite. Para muchos, la biblioteca escolar, incluso y lo digo por mí, fue escondite. Cuando no queríamos ir a clase, cuando no queríamos ir a la educación física, cuando la biblioteca era un escondite. La biblioteca es follaje, es escondite, es acogida. Y ustedes me tienen ahí, aprovechenlo. Así que es mi recomendación. Muchas gracias, Gonzalo. Mira, Marley, ¿hay algunas cuestiones, algunas preguntas que los maestros quieran hacer a Gonzalo? Voy a preguntarles si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta a Gonzalo. Ya tengo el micrófono abierto. María Clara le va a hacer una pregunta a Gonzalo. Buenas tardes, Gonzalo, mucho gusto. Mi nombre es María Clara Henao, soy la diseñadora que hice la exposición antes de tu intervención. Me alegra mucho, como decía Joao, que coincidamos y para mí pues esta experiencia es nueva. Yo diseñaba, pero yo nunca había hecho una exposición. Pero sí tengo como una curiosidad, porque así como tú sueñas, yo también sueño el día en que las bibliotecas escolares se abran a la comunidad y las personas encargadas de la biblioteca y las entidades gubernamentales entiendan de cómo se pueden resumir esfuerzos para el bien de una comunidad, dándole la importancia que se merecen las bibliotecas escolares. ¿Cuál sería, según tú, el paso para convencer a las entidades gubernamentales que la biblioteca se debe integrar a la comunidad? O sea, yo, de las cosas, por ejemplo, de mi experiencia en la visita de bibliotecas a Barcelona, una de las cosas que me empezaron a abrir más la mente fue llegar a una biblioteca donde me encontré una cocina. O sea, la biblioteca existía como biblioteca y tenía un salón con una cocina súper dotada para dar cursos, culinaria. y estaba en un sitio muy interesante, y esto lo quiero compartir con ustedes. Chévere. En un sitio en la ciudad donde había muchos inmigrantes japoneses y estaba en Barcelona. Entonces, una manera en que ambas comunidades se integraran fue a través de la cocina, y eso estaba dentro de una biblioteca. Yo nunca me imaginé que yo pudiera llegar a una biblioteca y encontrarme una cocina. Entonces, lo que yo digo es, ¿hay algún adelanto en políticas de gobierno para que esto empiece a suceder? A ver, bibliotecas con cocina, yo mostré un poquito, había una incluso que cuando se hablaba de flexibilidad y de distintos espacios, con paso 20. Las bibliotecas pueden cocinar, y si algunas no, por supuesto hay que requerir ciertas condiciones de higiene y todo, pero hay ciertas cocinas que ni siquiera requieren una cocina. Vale decir, preparar por niños, preparar galletas rellenas, con todo frío, pero sin tener que tener condiciones de refrigeración o de
calentar a fuego. Cosas que se pueden hacer, galletas, mermelada y otras cosas. Se pueden hacer y se hacen. Yo creo que, sinceramente, yo no soy muy partidario de esperar que una política pública me diga que yo pueda cocinar, que pueda pintar, que pueda tener una máquina de coser en la biblioteca. Hay que tenerla. Hay que esperar a que la autoridad lo diga, porque las autoridades primero están de paso y por lo tanto no preparan ese tipo de cosas. Y nosotros tenemos, como bibliotecarios, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. La experiencia de Barcelona es buenísima, y yo dirá, pero Barcelona está muy lejos y ellos tienen muchos recursos. Sí y no. En Uganda, una biblioteca comunitaria en Uganda, atención, uno de los países pobres de África, hay otros más ricos, pero este es un país pobre. No solamente no es la capital, sino que es una alejada de la biblioteca comunitaria, tiene un makerspace y lo hace con una máquina de coser. En esa máquina de coser, la gente trabaja y produce sus propias cosas. ¿Se puede tener? Sí, se puede tener. Nadie te prohíbe. A veces puede ser un instrumento para tejido o para costura, se pueden hacer todas esas cosas. Ahora, una cosa que podemos conversar y discutir, yo tengo alguna... Antes tenía una idea más clara, hoy día tengo más dudas, pero las dudas son las que abren las preguntas y no las cierran. Respecto a lo que tú decías, que las bibliotecas escolares se abrieron a la comunidad, se deben abrir en instancias. Primero deben trabajar con la comunidad escolar. Deben tener a todos los niños leyendo por placer, divertidos, y los que no les gusta mucho leer, que hagan otra actividad en la biblioteca, que lo pasen bien. La biblioteca sea el lugar más entretenido del colegio. O sea, si los niños no quieren ir a la clase, van a querer ir al colegio por la ventana de la biblioteca. Que llegue a producirse. Y luego lo mismo, seducir a los profesores, seducir a los administrativos, seducir a las familias de tanto de los profesores como de los niños. Abrirse más allá de la escuela, sin embargo, una cosa que a mí me gustaba mucho, encierra un peligro. El peligro es que la biblioteca escolar comienza a hacer funciones de biblioteca pública. Y que si no hay biblioteca pública no está mal, pero el gobierno local tiene la obligación, si no es legal, por lo menos moral, de dar un servicio de biblioteca pública. Y por lo tanto, yo la otra vez que estábamos conversando en redes sociales, una bibliotecaria de Barcelona, o sea, alguien planteó así, y que las bibliotecas además se abran a toda la comunidad. Y una bibliotecaria de Barcelona, justamente, Julia Baena, dijo no, porque con eso le quitamos la responsabilidad a las autoridades de tener una biblioteca pública y le damos la fuerza a la biblioteca escolar, que debe atender a su comunidad escolar de la mejor manera. Y es comprensible, tenemos poquitos recursos en ambos lados, ¿por qué gastar los de la escolar atendiendo más público? Reforcemos a la biblioteca y potenciemos nuestras comunidades. Yo soy un firme creyente de los servicios públicos que pueden proveer tanto la biblioteca pública como la biblioteca escolar. Pero debemos entender que la biblioteca escolar ya no es el lugar silencioso, solo el lugar silencioso para ir a leer, sino que debe ser un lugar múltiple en que sucedan muchas cosas que transformen a los niños, a las niñas y a toda la comunidad escolar, con cosas ojalá sorpresivas, con cosas sorprendentes, con cosas entretenidas. Además, los servicios que dan de lectura de nuestros niños. Así que sí, concuerdo contigo, pero también tengo esa nueva duda respecto de cuál es la función más allá de la escuela. Yo creo que la función más allá de la escuela es lo que hablaba, relacionarse con la comunidad, con los distintos organismos de la comunidad, especialmente con una biblioteca pública, para hacer un trabajo conjunto, de aquí para allá. Pero tener cuidado con no desaprovechar la oportunidad de tener una comunidad que está trabajando ahí con ustedes. La comunidad que trabaja con ustedes. Todas las capacitaciones que nosotros hemos tenido nos garantizan como maestros bibliotecólogos, bibliotecarios. Muchas gracias, Gonzalo. Para Gonzalo y para todos los que estamos aquí presentes,
evaluación. Sí. Gonzalo, aquí está cayendo